Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, para bendecirte, para exaltarte, darte gloria, honra y honor, Señor. Eres el Rey de Reyes, el Señor Dios Todopoderoso, que vives, que reinas por siempre y para siempre. La tumba no pudo contigo, la muerte no pudo contigo. Te levantaste victorioso y estás victorioso, reinando con todo poder. Y estamos aquí, Señor, gracias porque estamos aquí y gracias a tu sacrificio y lo que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te bendecimos, te exaltamos. Toma por favor el control de este tiempo. El ambiente, Señor, es tuyo, está presto para que tu palabra, Señor, sea predicada, que sea enseñada, que los corazones estén dispuestos, estén abiertos, Señor, para que esa semilla que caiga en esos corazones pueda germinar y dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta bella, hermosa oportunidad de predicar su palabra. Es un privilegio. Gracias, Pastor Josh, que está predicando en el otro servicio. Y los que permitieron que yo esté acá, y gracias a Dios también por ello. Hay un dicho muy popular y la mayoría de nosotros posiblemente lo conocemos. Y este dicho dice así, que todos los caminos conducen a Roma. En el tiempo en que este dicho se hizo muy popular, Roma era el imperio más grande y era el imperio más famoso del mundo. Y quienes diseñaban las calles se aseguraban de que en cualquier punto, donde quiera que estén, las calles deberían llegar a Roma. De donde quiera que estuviera, ellos se encargaban de que esa avenida, esa calle, conduciera a Roma. Con el paso del tiempo, esto cambió. Y hoy podemos decir con toda honestidad que no todos los caminos llevan allá. Pero hay una verdad, mis amados, hay un mejor camino. Hay un camino que siempre conduce a vida eterna. Y el pasaje del cual vamos a hablar habla de un camino, pero no solamente de un camino físico, sino que de un camino que anda y que va con nosotros. ¿Cómo está eso? Va un camino que camina con nosotros. Nuestro pasaje va a estar en Lucas 24, 13 al 35. Lucas 24, 13 al 35. La porción es un poco larga y se la voy a resumir. Se la voy a resumir de esta manera. Esta es la historia resumida en esta porción de la Biblia. 2 discípulos caminaban hacia Jesús, tristes, confundidos por la muerte de Jesús. Mientras conversaban, Jesús resucitado se acerca y camina con ellos, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿qué sucede? Y ellos explican su decepción. Esperaban que Jesús fuera el libertador, pero murió. Y aunque algunas mujeres dijeron que el sepulcro está vacío, ellos no lo creyeron. Entonces Jesús les explica las Escrituras, mostrándoles por medio de ellas que el sufrimiento del Mesías era parte del plan de Dios. Al llegar a su destino, los discípulos le piden que se quede. En la cena, al partir el pan, sus ojos se abren y reconocen a Jesús, quien desaparece en un instante. Ellos, sorprendidos, recuerdan cómo ardía su corazón mientras Él les hablaba en el camino. De inmediato regresaron a Jerusalén para anunciar a los demás que Jesús realmente había resucitado. Gloria al Señor. Este pasaje nos habla, mis amados, de 2 seguidores de Jesús que tomaron un camino, el camino a Emaús, una aldea que se encontraba a unas 8 millas de distancia, dice la Biblia. Estaba a unas 3, 4 horas de camino, dependiendo del paso que lleven, ¿verdad? Dependiendo de la calidad del camino. Recuerdo en una ocasión fuimos con mi familia a nuestro país y fuimos a visitar un lugar turístico y nos agarró la tarde.
Y yo estaba un poco preocupado porque ya está casi oscureciendo. Y fui y le pregunté a uno de los guardias: disculpe, señor, ¿cuánto tiempo cree usted que me tomaría llegar de acá, de este lugar, para X lugar? Y me mira el guardia, el que está cuidando, me mira y dice: bueno, joven, dice, en ese tiempo estaba joven. Dice él: depende. Va a depender de qué carro trae, cómo usted maneja, si va rápido o si va despacio. ¿Cómo? Sí, si va más rápido va a llegar más pronto. Y si se tarda, va a llegar tarde. No me sacó del apuro. O sea, agarramos camino y tuvimos que dormir a medio camino porque no supimos. Dios bendiga el GPS, que ahora el GPS nos da exactamente la hora que vamos a llegar. Pero esta persona no supo decirme cuánto tiempo nos iba a tardar para llegar. Pero estos hombres que ya dijimos son seguidores de Jesús, van camino a esta aldea o este pueblo que se llama Emaús. ¿Por qué es importante saber el tiempo? ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Son 8 millas? ¿Son 3, 4 millas? O tal vez más. ¿Por qué es importante saber cuánto tiempo duraron para llegar a su destino? Y lo importante está aquí. Nos da una idea de cuánto tiempo estas personas estuvieron hablando de la situación, estuvieron hablando del problema por el cual estaban pasando, lo que estaban viviendo. Es importante entonces saber, tener una idea del tiempo para tener, valga la redundancia, una idea de lo que había en su mente y en su corazón. Durante este transcurso, ellos estuvieron hablando seguramente de la situación que habían vivido, del maltrato, del problema, el maltrato a Jesucristo, de que ellos tenían que huir para salvar sus vidas. A veces, mis amados hermanos, el trayecto se siente más largo cuando el corazón está cargado de situaciones o está cargado de problemas. Y así era como iban estos discípulos. Iban tristes, iban confundidos, iban sin entender todavía el plan de la resurrección. La vida, mis amados hermanos, está llena de caminos. Hay caminos que llevan a un buen destino, otros nos llevan a desgastarnos. Hay caminos que si seguimos por esa dirección terminan por ponernos en un lugar difícil, en un lugar apretado, o a veces llegamos a callejones sin salidas. Digo esto, dependiendo del camino que tomemos, vamos a llegar al destino. Pero si tomamos el camino incorrecto, vamos a llegar a veces a lugares sin salida, sin solución. Por eso, mis amados hermanos, debemos tener cuidado al escoger el camino por el cual vamos a seguir y también fijarnos con quién estamos caminando. Porque cuando caminamos con Jesús, el camino, aunque sea largo, aunque sea difícil, siempre va a ser más fácil. Aunque sea lejos, aunque sea cansado, aunque sea difícil, caminando con Jesús la carga va a ser menos. Pero si decidimos caminar sin Cristo, la carga va a ser más difícil. El problema va a ser más agudo y más difícil de caminar. Quiero hablarles en esta mañana de cómo Jesús fortalece nuestro caminar. Recordemos entonces por un momento que estos discípulos y los seguidores de Jesús habían sido esparcidos después de la muerte de Jesús. Todos salieron huyendo por pueblos diferentes, por miedo a las autoridades, por temor a represalias, por temor a que ellos también fueran víctimas de violencia o que también perdieran sus vidas. Porque eso era lo que les sucedía si se quedaban ahí. Entonces los seguidores de Jesús salieron esparcidos por todos lugares. La escena que estos hombres, que esta pareja está viviendo, todavía está presente en sus mentes y en su corazón. Ellos están recordando durante este trayecto lo que habían vivido, lo que habían sufrido, lo que su Mesías había sufrido. Un juicio que no era cierto, fue una farsa, un castigo que no fue un castigo, sino que fue un abuso. Un hombre que fue clavado en una cruz con clavos de metal, clavos grandes que perforaron sus huesos, que perforaron sus pies y pusieron en su cabeza una corona de espinas.
Pero esa corona no simplemente pasó la piel, esa corona traspasó hasta sus huesos. De una manera violenta murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La escena entonces, la película, el recuerdo de ellos todavía está fresco en sus corazones. Murió, derramó su sangre y entregó su vida de una manera violenta. Pero ellos todavía no habían comprendido el propósito de Dios a través de la muerte de su Mesías. Entonces esa escena está presente en la mente de estos discípulos. Tanto ellos como muchos seguidores esperaban que Jesús fuera un caudillo y no esperaban, en ningún momento esperaron el desenlace que su Mesías resolvió o vivió. Ellos esperaban algo diferente, nunca esperaron que Él fuera sacrificado. Entonces la decepción, mis amados, llegó a su corazón, llegó a su mente, llegó a sus vidas. La decepción es parte de la naturaleza humana. Nosotros en algún momento nos hemos sentido desilusionados por algún plan, por algo que no funcionó, por algo que nos dijeron, por una mala respuesta, por algo que tuvimos que vivir. Nuestra naturaleza nos llevó a desilusionarnos, porque es parte de la naturaleza. Y muchos de nosotros hasta cierto punto hemos perdido la esperanza, hemos perdido la fe a través de esa situación. La vida, mis amados hermanos, no es fácil, no es fácil. Y a veces se nos presentan situaciones que en el momento no entendemos, momentos en que perdemos esperanza, la confianza y a veces la fe. La mente nuestra nos traiciona muchas veces, y la mente de estos hombres estaba confundida, estaba aturdida, estaba triste por lo que había sucedido. En la mente de aquellos hombres posiblemente surgieron un par de preguntas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Nuestro líder ha muerto de una manera violenta, ya no tenemos un líder. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién podrá defendernos? Murió nuestro héroe, en quien habíamos puesto la esperanza, en quien habíamos puesto la confianza. Ya no está con nosotros. ¿Alguna vez, mi amado hermano, usted se ha encontrado en una situación donde no sabe qué hacer? ¿Algún problema? ¿Algo que lo llevó a un punto donde uno no sabe qué hacer? No sabe qué viene, no sabe la respuesta y está en medio de una encrucijada. También esa. En una encrucijada donde uno no sabe qué hacer. Piensa que tiene la solución, pero no la tiene. Y piensa uno, hago esto o hago esto y hago el otro. Y regresa a la misma situación que no sabe qué hacer. Muchas veces nos levantamos de madrugada, nos despertamos, oramos, le pedimos a Dios, nos acostamos o nos quedamos levantados y el problema sigue vigente, el problema sigue ahí. No sabemos qué hacer con la situación. Muchas veces nos encontramos como estos discípulos se encontraban, no saber qué hacer y no tener una respuesta para su solución. Lo que viene a su mente es confusión, el problema y la escena de la violencia que habían vivido. Número 1, Jesús camina con sus seguidores. Estos discípulos de los cuales habla la Biblia, estos dos discípulos, como hemos mencionado, hablaban de lo que había acontecido, de lo que habían visto. Posiblemente hablaban del sufrimiento de Jesús, de lo injusto que esto había sido, del dolor que Él había llevado. Y tal vez estaban hablando de la decepción que su corazón sentía. El camino de ellos era largo, era agotador, era cansado. No solo por la distancia a caminar, sino por el peso de la carga y el problema que están llevando encima de ellos. Hay situaciones en la vida donde caminar se torna demasiado pesado, demasiado cansado. Al caminar o continuar algún proyecto, el caminar o continuar haciendo un proyecto muchas veces no es fácil. Y cuando se camina con cargas, el trayecto parece no tener fin, parece nunca acabar. Los pasos son muy pesados, los pies pesan más. Cuando la enfermedad no cede, cuando el diagnóstico del médico no dice cosas buenas, cuando la herida, mis amados, continúa sangrando
Cuando la mente y el corazón están atribulados, caminar se torna muy difícil. Hay momentos donde pareciera que estamos dando pasos en el mismo lugar porque no avanzamos. Pareciera que estamos dando pasos como en tierra movediza y no avanzamos, no caminamos. O estamos dando pasos cuesta arriba y se hacen cada vez más difíciles. Caminar no es fácil cuando hay cargas, cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Y hablando de una manera simbólica, los caminos, mis amados, están llenos de personas que un día se quedaron. Un día comenzaron a caminar, pero se detuvieron. Por alguna razón se detuvieron. No continuaron. Se quedaron a la orilla del camino, solo mirando como otros continúan caminando. Aún con dificultades, pero ellos continúan caminando. Con problemas, pero ellos continúan caminando. Con enfermedad, pero ellos continúan caminando. Caminar sin fuerzas no es fácil. Caminar sin esperanza es difícil. Por eso el salmista nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, dice su palabra. Bendito sea su nombre. El caminar se torna difícil, pero cuando Dios camina con nosotros, el caminar va a ser más liviano. El apóstol Pablo, mis amados, nos habla de esta situación en Filipenses 3:13 y 14. Y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta palabra me gusta porque dice proseguir, prosigo a la meta. Esto significa, mi amado hermano, continuar adelante. Esto significa perseverar. Esto significa ser constante. Paso lento, pero constante. Despacio, pero continúo. Hay problemas, pero yo continúo. Hay dolor, pero yo continúo. Hay tristeza, pero yo continúo. Hay enfermedad, pero yo continúo. Hay problemas, pero yo continúo. Debemos de continuar. Como dijimos antes, simbólicamente hablando, los caminos están llenos de personas que decidieron en un momento dejar de caminar. Decidieron anclarse, literalmente anclarse en la orilla del camino y ver cómo los demás continúan con dificultades, con problemas, con situaciones, pero ellos continúan. Ellos decidieron no quedarse en el camino. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos decidido continuar caminando? Aún en dificultades, aún en problemas, aún en situaciones difíciles, aún en situaciones que no comprendemos, nosotros continuamos y seguimos adelante. Dice el apóstol: yo prosigo, yo voy a olvidar lo que queda atrás. Atrás se queda el pasado. Para muchos un pasado demasiado amargo, demasiado difícil, demasiado duro, que no vale ni siquiera la pena recordarlo. Y eso dice Pablo: yo me voy a olvidar, lo voy a dejar atrás y yo voy a continuar, voy a seguir caminando. El pasado es difícil. El pasado es difícil. Y no debemos permitir que el pasado nos alcance, que el pasado aceche, que el pasado nos case de cacería. No debemos de permitir al enemigo que él nos ponga esa trampa de estar recordando el pasado. El pasado ya lo dejé, dice el apóstol Pablo. Hay personas, mis amados, que dejan sus metas, dejan de vivir, dejan de estudiar, dejan de trabajar. Hay muchos que abandonan todo porque sintieron que la vida no era fácil. Y la vida no va a ser fácil. Yo le tengo buenas noticias y le tengo malas noticias. La vida no va a ser fácil. Quien le dijo que la vida iba a ser fácil, le mintió. La vida no es fácil.
nos reta. La vida nos reta, nos pone tropiezos, nos pone situaciones en el momento que posiblemente no entendemos. Pero Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Si la vida es fácil, si la vida fuera fácil, no sé si las iglesias, cuando hablo iglesia universal, las iglesias estuvieran llenas. No sé si la vida fuera fácil, las universidades estuvieran llenas, porque la materia es fácil. Pero como son difíciles, los salones en la universidad están vacíos. Porque es difícil, el joven, la jovencita decide no seguir estudiando. Porque es difícil, no llenamos una aplicación para un empleo y seguimos quejándonos en el lugar donde estamos. La vida no es fácil y nos va a tirar, en inglés, en béisbol dicen bolas con curva. No siempre van a ser derechitas para que nosotros le podamos pegar fácil y sacarla del campo. No, van a traer curva para que cuando bateemos peguemos al aire y no le peguemos a la pelota. Pero el creyente, mi amado hermano, cuenta con la ayuda de Dios. El Hijo de Dios cuenta con la ayuda de Dios. Y Dios está por nosotros día tras día, noche tras noche. Bendito, bendito sea su nombre para siempre. Tú vives, Señor. Conocemos más de una persona que sintió que la vida no era fácil y abandonó su familia, lo dejó todo. Hoy vive el día a día una vida sin planes, una vida sin metas, sin propósito, sin familia, sin futuro, porque llegó a la conclusión que la vida no era fácil. Hay parejas en matrimonios que sintieron que la responsabilidad era demasiado carga, demasiado pesado, demasiado trabajar, lidiar con los hijos, lidiar con iba a decir la esposa, pero me voy a decir lidiar con el esposo. Se cansaron de luchar y lo abandonaron todo. Dejaron familia, dejaron su hogar, dejaron su casa, sus planes, sus metas, sus propósitos, y ahora viven en soledad porque llegaron a la conclusión de que no era fácil. Sostener un matrimonio no es fácil. Y no estoy contando nada nuevo. Lidiar con los hijos no es fácil. Pues los de aquí no, a los de acá, los de allá. Los de aquí son angelitos. No es fácil la vida, mis amados. Hay gente que llega a esa conclusión, llega a ese punto y sienten que la vida es difícil. Recuerdo en una ocasión, mucho antes de conocer a mi bella esposa, mi amada esposa, estaba joven, hace como 100 años. Me encontraba en una situación, un problema difícil. Yo recuerdo mi madre decía, ustedes me están volviendo loca, decía mi mamá, que ya está con el Señor. Dice, me dan ganas de salir corriendo. Es un dicho de mi país. Pero ese día yo recuerdo que como a las 9, 10 de la noche llegué a una situación difícil. Yo me metí en un problema. Y yo recuerdo que me metí en mi carro esa vez, agarré la llave, metí el carro y manejé, no les miento, en el freeway 10 al este. Y yo manejé por horas en el freeway 10. Allá lejos, después de haber manejado horas, distancia, llegué a la conclusión de que a donde voy no hay un destino. Yo dije, pero ¿para dónde voy?
Ahí me tocó que salirme del freeway otra vez y regresar de regreso a casa. Regresar a mi casa. No había una solución práctica, no había una solución ligera, una solución fácil para lo que estaba viviendo. Pero me tocó, manejé, yo en mi desesperación manejé por ese camino, por ese rumbo, por ese freeway. Pero al mismo tiempo, después de un tiempo, me tocó regresar y volver otra vez a lo mismo. Y todo ese trayecto que yo estuve caminando, no hubo más en mi mente en mi mente se llenó de más, aún más pesar. No liviané la carga, no liviané el problema, no se hizo menor, pues. Cuando regreso sin gasolina, regreso con menos horas de vida y el problema no se había acabado. Y a veces sentimos esa no necesidad, pero el enemigo nos pone en esa encrucijada donde decimos, no puedo con esto, me dan ganas de huir, me dan ganas de escapar, me dan ganas de salir de acá. En lugar de buscar a Dios, en lugar de correr y buscar a Dios, porque ese fue mi error. Yo estoy pensando, voy a arreglar esto de una manera personal, de una manera física, pensando que yo tengo la solución. Tiempo después me di cuenta que la solución se encontraba solamente en Cristo Jesús. Tiempo después supe que la respuesta la tenía Dios. Y Él sigue teniendo la respuesta y la esperanza para el que está problemado, para el que está necesitado, para el que está sufriendo, para el que no sabe qué hacer. Cristo tiene la respuesta. La solución no está en tus manos. La solución no está en tu mente. La solución no está en ti. La solución la tiene Dios. Por eso tenemos que recurrir, tenemos que acudir a Dios. Él es el que tiene la respuesta. Dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila. No se van a cansar y van a poder correr, van a poder caminar. El creyente debe esperar y confiar en Dios. Isaías 41:10 nos dice, no temas, dice su palabra, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, dice el Señor, siempre te ayudaré. ¿Quién nos va a sostener? No es la economía. ¿Quién nos va a sostener? No es el presidente, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. El que nos va a sostener es nuestro Dios, mi amado hermano. El que nos va a sostener y mantener firmes y parados en pie es Dios. No hay otra respuesta. La vida y el camino a veces no es fácil y no debe ser sorpresa. Pero no nos demos por vencido. No se trata de correr rápido o quién va a ir más lejos o de ir más rápido, sino que dice la Biblia, se trata del que Él tiene misericordia. No se trata de entonces de caminar, de ir rápido, sino que debemos aceptar su misericordia y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Todos, mis amados hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. Pero el enemigo nos ha metido en la mente que somos capaces de hacer las cosas. El enemigo nos ha metido en la mente que tenemos la habilidad, que tenemos la inteligencia de hacer las cosas por nosotros mismos. Y se nos olvida que el creador de la vida, el dador de la vida, el creador del universo, es quien lo sabe y lo conoce todo. Y es Él, es en Él que está la respuesta al problema. En Él está la solución a lo que estamos buscando. Solamente en Dios, solamente en Cristo. Bendito su nombre. En la vida hay luchas, hay pruebas, hay dificultades al punto que muchos deciden quedarse y abandonar su fe. Muchos decidieron, y usted podrá hacer memoria, pero no lo haga. Fulanito, sutanito, la comadrita, el comadrito,
Todas esas personas, los amigos de la infancia, los compañeros en la iglesia de la infancia. Recordamos el otro día con mi esposa, en la iglesia habían 50, 60 jóvenes. Y dice uno, ¿y qué pasó con ellos? Algunos se casaron, algunos siguieron ministerio y otros no están. Otros decidieron abandonar su fe porque llegaron a esa conclusión de que la vida no era fácil, de que las cosas no eran fácil como lo pensaban. Dice Mateo, me llama la atención, Mateo 11:12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Para arrebatar el reino de los cielos, mi amado hermano, amigo, se necesita tener gallardía, se necesita tener fuerza, se necesita tener decisión. Dice que los que lo arrebatan son violentos, no en el sentido violento así físicamente, sino que son personas decididas. Son personas que han dicho: no le voy a hacer más caso al enemigo y voy a continuar, voy a seguir creyendo en tu palabra y confiando en Dios. El cielo dice: solamente los valientes lo van a arrebatar. Esta iglesia está llena de gente valiente, amén. Esta iglesia está llena de gente valiente, aleluya, que han decidido que van a arrebatar y que van a alcanzar el reino de los cielos. Y un día vamos a estar delante de Dios, usted y yo, y nos vamos a conocer en el cielo. Pero tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante. No importa los problemas, no importa la situación, no importa las pruebas que nos puedan venir, no importa la enfermedad. Al fin y al cabo vamos para el cielo. El boleto lo tenemos comprado para ir al cielo. Así es que la enfermedad, mi amado hermano, no nos debe quitar la felicidad y la confianza. Tarde o temprano nos vamos a ir al cielo. Y es el anhelo de cada uno de nosotros, estar con nuestro Dios por siempre y para siempre. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Bendito Dios. Jesús, mis amados hermanos, conocía el corazón de esta pareja, de estos dos discípulos que van en camino a Emaús. Jesús sabía lo que estaban pasando, sabía las dificultades y sabían que su fe había fallado. Jesús conoce la condición y conoce el sufrimiento y va a buscarlos. Algo que me llama la atención en esta porción es que estos dos discípulos, algunos comentaristas, alguien dice que eran pareja, otros dicen no, porque no dan nombre, solo da el nombre de uno. Pero estos dos hombres, esta pareja, vamos a decir pareja, no decir hombres porque no se sabe, pero estas dos personas son discípulos como lo describe la palabra, pero escuchen esto, no son del círculo íntimo de Jesús. Jesús tenía un círculo íntimo que eran sus 12 discípulos, que eran las personas con que él pasaba más tiempo. Eran las personas las personas a quien él estaba preparando. Era su círculo íntimo, los que estaban cerca de él día y noche. Pero estos dos no eran del círculo íntimo. Me gusta esto y lo digo porque quiero decirle que Jesucristo no tiene favoritos. Para Él todos, absolutamente todos, mi amado hermano, somos importantes. Usted es importante para Dios, usted es importante para Jesús. Él es importante, usted es importante para Él. Él deja a los demás y va en busca de estos dos. Jesucristo anhela caminar, mi amado hermano. Establecimos que para Dios no hay favoritos. Él anhela caminar con usted. Él anhela caminar contigo todos los días. Ese es el anhelo en el corazón de Cristo Jesús. Cuando Él ve que estos dos están emproblemados, del griego, wow, si me acabaron los 10 minutos, faltan 10 más. Cuando Él ve que ellos tienen problemas, Jesucristo va a buscarlos. Llega donde están ellos y la pregunta es: ¿qué pláticas tienes o tenéis entre vosotros mientras camináis?
¿Y por qué estáis tristes? Estas dos preguntas, mi amado hermano, son importantes porque reflejan el interés de Jesús. La pregunta de Jesús tiene una buena intención, y la intención es de que ellos reflexionen en lo que está sucediendo, en lo que está pasando. Ellos tienen dolor. El dolor que ellos tienen, la confusión, la decepción, paraliza la manera como ellos están pensando y no son objetivos en su pensamiento. Y muchas veces cuando nosotros estamos en problemas, cuando nuestra mente está demasiado ocupada, dejamos de pensar de una manera objetiva. Miramos solamente el problema, pero no miramos la solución. Miramos el problema y no miramos la obra o la misericordia de Cristo. Miramos el problema, pero no nos acordamos de su palabra. Miramos el problema y creemos que no hay solución para lo que estamos viviendo. Y era exactamente lo que estaban viviendo estos discípulos. Miraban el problema, miraban la crucifixión, miraban el sacrificio, miraban toda la tortura y lo que había pasado Cristo, pero no podían ver que Cristo Jesús estaba caminando con ellos en ese mismo instante. El problema era demasiado fuerte, demasiado grande, que su mente está tan ocupada que no pueden ver que el Mesías, que Jesucristo, está caminando con ellos. Nos encontramos a veces en situaciones similares. El problema está ahí y no miramos la promesa, la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en el problema. Entonces Jesucristo le pregunta: ¿por qué están así? ¿Y por qué están pensando así? Para que ellos piensen, para que ellos reflexionen. Pero la respuesta de Cleofas dice, solo tú, dice, no sabes lo que sucedió en Jerusalén acerca de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y del pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Nosotros, dice Cleofas, esperábamos que él iba a redimir a Israel. Con un tono de tristeza y decepción, Cleofas dice: nosotros teníamos esperanza. El diablo, mis amados hermanos, es especialista en destruir esperanzas. Estos discípulos y muchos seguidores de Jesús esperaban a un Mesías guerrero, a un Mesías caudillo. Esperaban a un personaje como David, un conquistador como Josué, un libertador político. Eso es lo que esperaban ellos en su mente, y por eso estaban decepcionados. Aquella esperanza se había esfumado cuando vieron a su líder ser crucificado en aquella cruz, como un delincuente, como un malhechor, y con una insignia que decía: este es el rey de los judíos. Cleofas, mis amados hermanos, es el tipo de ejemplo de cómo el dolor y la decepción y el enfoque en la pérdida pueden cegar la mente y pueden cegarnos de ver o sentir la presencia de Dios. Cleofas caminaba con Jesús resucitado sin reconocerlo. Hay un par de preguntas que Jesucristo les dice, ¿no? Y como que lo está regañando, pero no es la intención de Jesucristo de regañarlo. Pero Cleofas dice: nosotros esperábamos que Él nos iba a redimir. Y en el contexto bíblico, redención o redimir significa comprar la libertad de un esclavo o rescatar a alguien pagando un precio. Jesucristo, mis amados hermanos, pagó con su propia sangre para liberar a la humanidad de la esclavitud y del pecado y de las consecuencias del pecado. Jesús pagó no con monedas, no con dinero, ni con oro, sino que pagó con su sangre el rescate nuestro. Allí con su muerte le devolvió a la humanidad, a usted y a mí, la libertad y espiritual, y estableció nuestra relación con Dios. Jesús realizó muchos milagros en esta tierra. Y gracias a Dios por cada milagro que Él hizo, porque estos milagros nos confortan, hacen que nuestra fe crezca. Pero el propósito de Cristo Jesús de haber venido y dar su vida en la cruz del Calvario es para redimirnos del pecado y de la muerte.
Los milagros son importantes, pero el plan mayor, el plan grande que Dios tenía para el Mesías, o que Dios tiene para el Mesías, es que Él muriera en la cruz del Calvario y nos redimiera de la maldición del pecado y de la muerte. Nos dio libertad en esa cruz. No digo que los milagros no tienen importancia, claro que lo tienen, pero el plan mayor, el plan principal es que el Mesías diera su vida en pago por usted y por mí. Terminamos. La pregunta es si estás dispuesto a caminar con Jesús y siguiendo su palabra. El pasaje, mis amados hermanos, de el versículo 25 lo llama insensatos y tardos de corazón. Es por su falta de entendimiento espiritual y tardos, lentitud para creer. Y la palabra insensatos indica falta de sabiduría espiritual y tardos de corazón. No es que lo estuviera regañando, pero lo está haciendo recapacitar. La ley, les dice Jesucristo, habla de mí, habla del que el Mesías tenía que sufrir, tenía que padecer. Y dice, desde el Antiguo Testamento, bueno, nosotros diríamos toda la Biblia está llena de profecía y palabra donde hablan del Mesías, como el Mesías iba a resucitar, iba a padecer, pero iba a resucitar. En ese momento, cuando Jesucristo camina con ellos, como lo dice Juan 1 y 2, nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús, mis amados hermanos, es el Verbo del griego logos, que significa que Él, Jesucristo, es la expresión de Dios. Dios es espíritu. Entonces Jesucristo es la expresión hecha carne, materia por nosotros. Y en ese momento, en su camino a Emaús, Él se hace presente y camina con sus discípulos. Cualquier situación que tú te encuentres en este día, yo quiero decirte que Cristo quiere caminar contigo y quiere que, así como Él le enseñó la palabra a los discípulos, que tú permitas que su palabra te guíe. Permite que su palabra te guíe, permite que Él camine contigo. Él anhela caminar contigo. Termino con esto ahora sí. Dice, no todos los caminos conducen a Roma, pero sí hay un camino que nos conduce a Dios, que nos conduce al Padre. Yo no sé qué camino tú estés caminando hoy día. Quizás un camino de duda, de incertidumbre, de miedo, de dolor, de tristeza. Pero la buena noticia es esta: Jesucristo anhela caminar contigo. Él anhela que lo invites, así como estos hombres hicieron, que cuando llegaron a Emaús, Jesucristo pretendió que iba para otro lado y ellos le invitaron a que se quedara con ellos, a cenar con ellos. Así Jesucristo anhela que tú le invites a su corazón, que le invites a que pase contigo, que more contigo, que cene contigo, que se quede contigo. Él anhela tener una relación contigo. Anhela esa relación contigo. Dice Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. En Juan 14:6. Entre tantas opciones que la vida te presenta, tantos caminos, tantas decisiones, elige el mejor camino, que es caminar con Cristo, caminar con Dios. Todos los caminos tienen un destino. Van a llegar a algún lado. Algunos van a llegar a una pared donde no hay salida. Otros van a terminar en el mar. Otros van a terminar en cualquier lugar. El único camino para el cielo se llama Jesucristo. Y ese camino está abierto y no tiene obstáculos. Si tú quieres recibirlo en este día, Él está dispuesto a caminar contigo.